¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal mis aferrados a México más justo? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Y hoy estamos a 16 de octubre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno, gracias a reporteros como este que siguen sacando lo podrido que estaba acabando con nuestro hermoso país. Y bueno amigos, hace impactantes revelaciones, pues revela que la DEA ya está investigando estos casos. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Entregaron ese dinero. Perdón, espera, es que ahora van. Gracias. Esteban Durán, Expresión México, presidente. Con la captura de estos dos hombres claves, podríamos decir, en Estados Unidos, de la exadministración de Felipe Calderón y de Peña Nieto, ya se podrían integrar, ustedes ya tendrían conocimiento, habrían investigado, ya tendrían conformadas las carpetas para cuando se lleve a cabo la consulta, si la ciudadanía decide dar el sí a al juicio de expresidentes, que obviamente así lo va a hacer, presidente, se detonaría una serie de detenciones, yo supongo, y de remociones con funcionarios que actualmente están ligados a los anteriores, presidente. Yo supongo que ustedes ya tendrían un racimo de carpetas. En ese sentido se daría un efecto dominó. Y se lo digo por qué, presidente, porque en el seguimiento que le estamos dando a los casinos, todavía hay funcionarios que quedan incrustados en la Secretaría de Gobernación con los funcionarios anteriores. Y en este sentido, bueno, hay en este legal o ilegal juego de casinos, con los casinos que hay dos vertientes que hacen daño tanto a su gobierno como al país. Y en este sentido le estoy hablando de Germán Uribe y Raúl Rocha, un dueto, una dupla que ha mantenido pues los juegos ilegales, que han obtenido permisos a base de artimañas también y en contubernio con funcionarios, con jueces, etcétera. Este Germán Uribe, que tiene su empresa de Occidente, junto con Raúl Rocha. El segundo, Germán es exfuncionario de la CEGOP, fue titular de la unidad de gobierno, donde allí empezó a tejer una red de corrupción, presidente, y continúa esta red de corrupción. De hecho, ya nada, presumiendo un yate de más de $5 millones y una residencia de 60 millones de pesos. Otra empresa que también ha hecho de las suyas en este sentido es Atracciones y Emociones Vallartas de los AID, quienes igualmente han aprovechado esta corrupción, han aprovechado las influencias que han tenido con funcionarios, con jueces, al obtener 4 permisos nuevos de uno original. De hecho, Raúl Saide presume que tiene una gran amistad con Jacob Polensky y de esto seguramente se ha valido para abrir más juegos. Y eso lo digo también a petición de quienes han sido dañados, han sido despedidos, inclusive han tenido efectos por el crimen organizado, como sucedió en Monterrey, Nuevo León, con el casino que allá quemaron y que hubo muchos muertos y que la gente sigue esperando reacción, sigue esperando resultados de investigaciones y que se les indemnice, porque hubo personas inocentes que fallecieron y que obviamente dejaron muchos deudos. Y en este sentido, presidente, también se sabe que la DEA está investigando estas dos empresas. ¿Qué va a hacer al respecto, presidente? ¿Va a dejar que estos exfuncionarios y funcionarios continúen manejando esta red de corrupción en esta 4T, presidente? Sí, mire, constantemente les decía yo de que se corrompió el gobierno. El gobierno no estaba para servir al pueblo, era un facilitador para hacer negocios particulares, jugosos negocios privados, y para facilitar el saqueo. Para eso estaba el gobierno. Pero en general, revisen las reformas que se hicieron a la Constitución en todo el periodo neoliberal, todas las reformas
se hicieron para privatizar bienes públicos, y ya hemos hablado de que, de acuerdo al diccionario, privatizar es convertir lo público en privado. Bueno, desde Salinas empezaron a modificar la Constitución y terminaron con las últimas, estas llamadas reformas estructurales. Entonces, para eso era el gobierno, y duró mucho el periodo neoliberal, 36 años. El porfiriato tardó 34 años. Entonces, imagínense, ¿sí?, cómo penetró en la vida pública. Si resistió México, porque es muy fuerte su tradición cultural y tiene una gran reserva el país de valores culturales, sobre todo en los pueblos, porque el propósito era corromperlo todo. Acuérdense cómo alentaron de que el que no tranza no avanza, no seas tonto, aprovecha esta oportunidad. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, una grosería que no voy a repetir aquí. O político pobre, pobre político. O sea, eso se alentó durante mucho tiempo, pero la resistencia de nuestras culturas, los valores que existen en nuestro pueblo, en las familias, en las comunidades, impidieron que se corrompiera todo. Se corrompió el gobierno, pero no la sociedad por completo. Sobre todo abajo. O sea, siguieron prevaleciendo valores. Entonces, por eso hay que limpiar y seguir limpiando. Y es un proceso, porque empezamos arriba. Sí les puedo decir que arriba, pañuelito blanco. Ya no hay en el despacho presidencial, ya no se autorizan negocios jugosos, no se aprueban corruptelas, pero falta seguir limpiando para abajo. Empezamos limpiando como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Pero lo que tú dices es cierto. Hace 20 días tuvimos que pedir que renunciaran todos los subdirectores de Conagua. Ahora estamos limpiando Cofepris. Por lo mismo, porque estaba tomado el gobierno. Los traficantes de influencia, que ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque no lo son, tenían en el gobierno a sus representantes en los puestos claves. Lo que planteas de los casinos
la instrucción es ni un registro nuevo, ninguna autorización nueva. En efecto, lograron nuevas autorizaciones porque acudieron al Poder Judicial y ya se dio la instrucción de que se cancelaran. Le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera ese asunto y me acaba de informar hace poco que se van a cancelar las autorizaciones. Y sí sigue habiendo gente, con malos antecedentes en la administración, pero no van a durar mucho. Qué bueno que tocamos este tema para pedirles de que nos ayuden, que cooperen, que es mejor que se retiren, o sea, porque ya no es el tiempo de la corrupción. ¿Habrá seguimiento a las investigaciones de Sí. las dos empresas de Occidente y Atracciones y Emociones Vallarta? Sí, presidente? sí, para todos. No hay impunidad. Bien. En un segundo tema. Y yo les agradezco mucho porque les comento, es diario que tengo que estar atendiendo estas cosas. Ayer el secretario de Hacienda me hablaba de esto que tratamos hoy, de estos grupos que dicen que hay miles de millones de pesos depositados en los bancos y que quieren que se firmen contratos con ellos. Ayer. Y a mí me abordan para tratarme lo mismo. ¿Sí? Y les decía yo que hace una semana me enteré de este contrato de una empresa de García Luna, en donde para un curso de 1 hora 30 minutos destinado a 3 personas están cobrando $6 millones. Pero me enteré hace una semana, ya llevo casi 2 años en el gobierno y me sigo enterando diario. Imagínense el nivel de corrupción al que se había llegado. Y esto que dices de Gobernación, lo mismo, y todavía hay en otras dependencias, pero vamos a terminar de limpiar por completo. Bien, presidente. En un segundo tema, ¿se aplicará la ley ahora sí con el bloqueo de vías férreas en Michoacán, así mismo como la toma de casetas en diversos estados, presidente, donde la Federación ha perdido recursos por más de 1.300 millones de pesos? E inclusive no se sabe si quienes están ahí bloqueando, impidiendo el paso, si no pagan su cuota voluntaria, si son colectivos, si buscan algún fin o si son simple y sencillamente vivales que andan aprovechando la ausencia de la autoridad, presidente, para atracar a los automovilistas. Entonces, sí, ya es una petición de los mismos para que se detenga esto, presidente. Gracias. Lo estamos haciendo. ¿No puedes poner la lámina de hoy del informe conjunto sobre casetas? Lo tratamos constantemente y se está atendiendo. Pero también aprovecho para decir, ya no se permite la robadera. Aquí está, mira, este es de hoy. Este es el informe de hoy. Esto es lo que calculamos. Casi 8,000 millones de pesos de ahorros. Nada más la semana, 202 millones. Es como el huachicol y como muchas otras cosas, aduanas y el SAT, los factureros tenían funcionarios en el SAT. Los que estaban en el SAT
salían y se iban a los despachos de los fiscalistas encargados de la defraudación fiscal. Un contubernio. No había una frontera entre traficantes de influencia y autoridades. Era lo mismo. Bueno, pero no solo en funcionarios medios. Acuérdense de que Zedillo privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar cuando termina a una empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales. La secretaria de Energía, creo que de Fox, o antes de Zedillo, la señora Kessel, funcionaria de Iberdrola, secretaria de Energía del gobierno. Bueno, Felipe Calderón, consejero de Iberdrola. O sea, todavía cuando se presentó la iniciativa de ley para que los que trabajamos en el gobierno ya no podamos, saliendo del gobierno, irnos a empresas privadas a las que se les sirvió como era antes, o a ir a trabajar. Hubo oposición. Entonces era realmente una situación deplorable, pues. Entonces, ¿por qué esto es lo mismo del huachicol? Tú hablaste de quiénes se dedican a eso. Pues gente que se malacostumbró y además decían, si roban arriba, ¿por qué nosotros no? ¿Y a qué autoridad le importaba? A nadie. Eso es lo que pasaba también en Pemex, ¿no? Y de tiempo atrás, el símbolo de Pemex era un charrito. Decían que estaba Sambo el charrito, ya de tanto aguantar la corrupción, cada vez más Sambo, de todo el peso de la corrupción. Y decían los que saqueaban Pemex, el charro aguanta. Entonces, hoy vimos esto precisamente y cada semana estamos viendo este asunto. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que ya no se permite la robadera y antes no había frontera entre traficantes de influencias y autoridades, dice que eran lo mismo. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias.